Nadie lo vio venir, ni siquiera los invitados más atentos, pero hubo un instante durante la boda de Cayetano Martínez de Irujo que lo cambió todo, un gesto aparentemente insignificante que dejó al descubierto lo que durante años se había intentado ocultar bajo el velo de la discreción familiar, la verdadera relación entre Cayetano y sus hermanos. Fue una boda elegante, impecable, cuidadosamente organizada para proyectar una imagen de unión y armonía en la casa de Alba, pero las cámaras, los flashes y las sonrisas no lograron tapar lo que realmente ocurrió detrás de las miradas cruzadas, los silencios tensos y las sonrisas medidas. Ese detalle, pequeño pero revelador, marcó un antes y un después en el relato público de una familia acostumbrada a convivir con los titulares y las apariencias. El día amaneció radiante en Sevilla, con un cielo limpio que parecía haberse vestido de gala para recibir a uno de los nombres más emblemáticos de la aristocracia española. El Palacio de Dueñas, donde Cayetana de Alba había vivido sus días más felices, se alzaba majestuoso, lleno de flores, risas y murmullos expectantes. Los invitados iban llegando uno a uno, vestidos de acuerdo al protocolo, mezclando lo tradicional con toques modernos. Era un acontecimiento que prometía elegancia, emoción y, sobre todo, unidad familiar. Pero bajo esa fachada perfecta, las heridas aún supuraban. La historia entre Cayetano y sus hermanos siempre había sido compleja, marcada por diferencias de carácter, resentimientos antiguos y una herencia tan pesada como su apellido. La boda no solo era una celebración del amor, era también un intento de reconciliación pública. Todos lo sabían. Desde los periodistas que se apostaban frente al palacio hasta los más allegados, conscientes de que aquella imagen de los hermanos juntos podía ser la última que se ofreciera con cierta naturalidad. Sin embargo, la armonía duró poco. En cuanto el coche de Cayetano apareció en la entrada principal, la atención se centró en su expresión. Sonreía, sí, pero sus ojos revelaban una mezcla de orgullo y contención. Iba impecable de la mano de su futura esposa, radiante, elegante, feliz. Pero había algo en su mirada que parecía buscar entre la multitud algo más que aplausos o cámaras. Buscaba la complicidad que sólo un hermano podría ofrecer y que no todos estaban dispuestos a darle. Primero llegó Eugenia, espléndida, con un vestido que acaparó todas las miradas. Siempre había sido la más mediática, la más cercana a su madre, la heredera del carisma de Cayetana. Saludó con naturalidad, abrazó a los invitados, se mostró cordial con todos, incluso con Cayetano, a quien dedicó un gesto cariñoso, pero rápido, casi de compromiso. Le dio 2 besos, le dijo algo al oído y siguió caminando. Nadie lo notó, pero él sí. A su lado, Fernando, el duque de Huéscar, mantuvo su habitual compostura, siempre más frío, más diplomático, consciente de que su papel como cabeza de la familia le obligaba a mantener la distancia. Le estrechó la mano a Cayetano con una sonrisa escueta, formal. Esa fue la primera grieta visible entre los aplausos y las cámaras. Mientras tanto, los rumores se deslizaban como serpientes entre los invitados. Que si Carlos Fitzjames Stuart no vendría, que si Alfonso había preferido mantenerse al margen para evitar tensiones, que si las diferencias por la gestión del legado de la duquesa seguían pesando más que cualquier celebración. Y aunque el protocolo exigía sonrisas, todos sabían que algo no encajaba. Fue entonces cuando ocurrió el detalle, el gesto imperceptible que más tarde desataría las interpretaciones y confirmaría lo que muchos sospechaban. Durante la ceremonia, en el momento en que los hermanos debían acercarse para firmar como testigos del enlace, hubo un silencio denso, una pausa apenas perceptible, pero cargada de significado. Fernando, el mayor, tardó unos segundos en levantarse. Miró a Eugenia, que a su vez bajó la mirada, y finalmente, casi por obligación, se dirigieron hacia el altar. Cayetano los observó con una sonrisa forzada, intentando que su incomodidad no se notara.
Pero lo que pasó después fue imposible de ocultar. Mientras Eugenia extendía la mano para entregarle la pluma, él la tomó sin mirarla directamente, y ella, al retirar la suya, evitó el contacto visual con una elegancia estudiada. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que los fotógrafos más atentos captaran la tensión. Una mano que no se quiso rozar. Un gesto que, en una familia común, podría no significar nada, pero en los Alba, donde todo se mide, todo se interpreta, se convirtió en una declaración silenciosa. Las redes sociales estallaron poco después, cuando las imágenes comenzaron a circular. El frío saludo entre Cayetano y Eugenia, la distancia de Fernando durante la ceremonia, la ausencia de Alfonso. Los titulares no tardaron en multiplicarse, pero lo que nadie sabía era que aquel gesto tenía detrás una historia larga, llena de resentimientos y silencios no resueltos. Cayetano había querido que todos estuvieran allí, no solo por protocolo, sino por necesidad. La boda, para él, representaba una oportunidad de cerrar heridas, de reconciliarse con su pasado y con los suyos. Pero en esa familia, la reconciliación era un concepto más simbólico que real. Desde la muerte de la duquesa de Alba, los hermanos habían seguido caminos diferentes. Fernando asumió la jefatura con el peso del deber, manteniendo una distancia prudente respecto a los conflictos internos. Eugenia, por su parte, intentó mediar, aunque con el tiempo se cansó de hacer de enlace entre egos tan distintos. Y Cayetano, siempre más impulsivo, más emocional, se sintió desplazado, incomprendido, como si su papel en la familia hubiese quedado reducido a una sombra decorativa. Su carácter franco y su necesidad de decir lo que piensa, sin filtros, lo habían enfrentado muchas veces con Fernando. Las diferencias sobre la administración de los bienes, el reparto de funciones, incluso el tratamiento mediático del apellido, se convirtieron en motivo constante de fricción. Pero aquel día, en su boda, Cayetano quiso pasar página. Lo había dicho a sus más cercanos: quiero que sea una celebración familiar, como las de antes, con todos juntos. Sin embargo, la realidad fue otra. A medida que avanzaba la jornada, la cordialidad se fue enfriando. En la recepción, Eugenia y Fernando compartieron mesa, mientras Cayetano y su esposa ocupaban otra junto a amigos personales, lo que muchos interpretaron como una distancia no casual. Los brindis fueron correctos, las palabras medidas, pero faltó la espontaneidad que en otras bodas habría desbordado la alegría. Fue durante el baile, entrada ya la noche, cuando el segundo detalle ocurrió, aquel que terminó de confirmar lo que el primero había insinuado. El DJ anunció una canción especial dedicada a la familia, y Cayetano, en un gesto de emoción genuina, se levantó, buscó a Eugenia entre los invitados y le tendió la mano. Ella sonrió, pero no se levantó. En su lugar, le hizo un gesto amable con la cabeza, como quien agradece una invitación que no piensa aceptar. Él disimuló, sonrió, giró sobre sí mismo y bailó con su esposa, pero su mirada lo delató. Fue una negativa elegante, sí, pero una negativa al fin y al cabo. Los flashes volvieron a hacer su trabajo. Al día siguiente, la prensa lo resumió con titulares amables: una boda elegante y discreta, Cayetano, feliz y enamorado, los Alba, unidos en la celebración del duque. Pero quienes estuvieron allí sabían que la realidad era más compleja. Lo que se vio en la superficie fue una familia cumpliendo el guión esperado, pero lo que no se vio, ese leve rechazo, esa mirada esquiva, ese silencio entre hermanos, fue lo que realmente contó la historia. Con el paso de los días, empezaron a filtrarse los detalles. Algunos invitados hablaron bajo anonimato. Uno de ellos, cercano a la familia, comentó que Cayetano había esperado una intervención más cercana de Fernando durante la ceremonia, un gesto de fraternidad que nunca llegó. Otro aseguró que Eugenia se sintió incómoda por el protagonismo mediático que estaba adquiriendo su hermano, temiendo que se interpretara como una rivalidad pública. Y aunque ninguno quiso dar nombres, todos coincidían en que el ambiente fue tenso, contenido, casi diplomático. A puertas cerradas,
Después del evento, hubo conversaciones difíciles. Cayetano, según cuentan, reprochó a sus hermanos su frialdad. Ellos, en cambio, le recordaron antiguas declaraciones suyas en medios, donde había hablado abiertamente de sus diferencias familiares. «No se puede pedir unión después de airear nuestras intimidades», le habría dicho Fernando con tono severo. La herida volvió a abrirse. Lo que debía ser un punto de encuentro terminó consolidando una distancia emocional que parecía irreversible. Sin embargo, para Cayetano, la boda significó algo más profundo que una simple celebración. Era su manera de reafirmarse, de demostrar que, a pesar de las diferencias, seguía siendo un Martínez de Irujo orgulloso de su nombre, pero también libre de las ataduras que lo habían limitado. El detalle del saludo, la frialdad en el altar, la negativa al baile, fueron golpes duros para él, pero también señales de que su vida tomaba otro rumbo. En privado, confesó a amigos cercanos que, aunque le dolía la distancia con sus hermanos, ya no pensaba vivir pendiente de su aprobación. El eco de aquella boda siguió resonando semanas después. En tertulias, programas de televisión y columnas de sociedad, se analizaba cada imagen, cada gesto, cada silencio. ¿Qué pasa realmente entre los hermanos Alba?, se preguntaban los comentaristas. Y aunque ninguno de ellos tenía la respuesta completa, todos coincidían en una cosa: el vínculo entre ellos nunca había sido tan frágil. La muerte de la duquesa había dejado un vacío imposible de llenar, y con ella se había ido también el único pegamento capaz de mantenerlos unidos. Años atrás, Cayetana de Alba solía decir: «Mis hijos son distintos, pero se quieren». Hoy, esa frase resuena casi como un deseo incumplido. Cada uno tomó un camino distinto, con personalidades tan marcadas que la convivencia se volvió imposible. Fernando, el diplomático. Eugenia, la mediática. Cayetano, el rebelde emocional. Tres almas que compartían sangre y apellido, pero no siempre corazón. Esa boda, más que un enlace, fue el espejo de lo que la Casa de Alba es hoy. Una familia noble, sí, pero también humana, con sus grietas, sus silencios, sus emociones no resueltas. Y aunque el público solo vio los vestidos, las joyas y las sonrisas, quienes observaron con atención comprendieron que detrás de esa elegancia se escondía una historia mucho más profunda. Porque a veces, los detalles más pequeños son los que revelan las verdades más grandes. Con el tiempo, algunos intentos de acercamiento se dieron. Eugenia, más reflexiva, llamó a su hermano semanas después. Hablaron durante casi una hora, en un tono cordial, pero prudente. Evitaron el tema de la boda. Se centraron en los hijos, en la salud, en los recuerdos de su madre. Fue un paso pequeño, pero significativo. Sin embargo, con Fernando la cosa fue diferente. La distancia se mantuvo, formal, casi institucional. No hubo reproches, pero tampoco afecto. Cayetano siguió adelante. Su matrimonio trajo calma a su vida, una serenidad que durante años había buscado sin éxito. Empezó a centrarse en sus proyectos, en el campo, en su pasión por los caballos. Y aunque los medios siguieron recordándole aquel gesto que marcó su boda, él aprendió a sonreír cada vez que lo mencionaban. «Lo importante es lo que uno siente, no lo que los demás vean», dijo en una entrevista posterior. Pero lo cierto es que ese día, en el altar, entre la pluma que no rozó una mano y la invitación a un baile que nunca ocurrió, se escribió una página silenciosa de la historia de los Alba. Un capítulo sin palabras, pero cargado de significado. Porque más allá de los títulos, los palacios y la fama, lo que se vio aquel día fue una familia intentando entenderse y no consiguiéndolo del todo. Una familia que, como tantas otras, se ama a su manera, se hiere sin querer y se distancia sin saber cómo volver. Y tal vez, en el fondo, eso sea lo que hace tan humano aquel instante. Porque no fue el lujo, ni el apellido, ni las cámaras lo que quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí. Fue ese detalle, ese gesto invisible que solo los ojos atentos pudieron captar, la distancia que separa a los hermanos cuando el amor se disfraza de protocolo y la verdad se esconde detrás de una sonrisa perfecta. Al final, la boda de Cayetano Martínez de Irujo no será recordada solo por su elegancia o por su impecable organización,
sino por ese instante en que, sin decir una palabra, los hermanos Alba mostraron su verdad más íntima. Y aunque el tiempo pase y los titulares se olviden, ese detalle, ese segundo suspendido entre un saludo y una mirada esquiva, seguirá siendo el reflejo más fiel de una relación marcada por el orgullo, la nostalgia y el inevitable peso de un apellido que, más que unir, a veces separa. Los meses posteriores a la boda fueron un reflejo silencioso de todo lo que se había visto y no visto aquel día. Cayetano y su esposa se refugiaron en la tranquilidad de su finca, lejos del ruido mediático, mientras los rumores seguían flotando entre columnas de sociedad y confidencias susurradas. Sevilla, Madrid, incluso los círculos de alta sociedad londinenses donde los Alba aún conservaban relaciones, hablaban de lo mismo. El detalle de aquella boda había dejado al descubierto una fractura emocional difícil de disimular. En los primeros días, la versión oficial fue la de siempre: todo fue perfecto, la familia está unida, los hermanos mantienen una excelente relación. Pero la perfección no soporta demasiada observación. Bastaba mirar las fotografías con detenimiento para notar las ausencias, las distancias entre cuerpos, las sonrisas tensas. Cayetano, a pesar de su habitual entereza, no podía evitar que algo en su expresión delatara un cansancio más profundo que el simple estrés de la organización. Había esperado un abrazo fraternal, un gesto espontáneo, una risa compartida como en los viejos tiempos, cuando los 5 hermanos jugaban en los jardines del palacio bajo la mirada cómplice de su madre. Pero en su boda no hubo nada de eso. Fernando, siempre tan correcto, había adoptado una postura de neutralidad que rozaba la frialdad. Para él, mantener la imagen institucional de la Casa de Alba era una prioridad absoluta. Cualquier exceso emocional, cualquier escena que se saliera del guión, representaba un riesgo. Eugenia, por su parte, aunque más cercana en el trato, había asumido el papel de mediadora cansada, intentando sostener una paz frágil que ni ella misma creía posible. Alfonso y Carlos, más discretos, habían optado por mantenerse en un segundo plano, asistiendo sin protagonismo, pero con cierta distancia emocional que todos notaron. La herida entre ellos no era nueva. Venía de lejos, de las disputas sobre cómo repartir y conservar el legado de su madre, de los desacuerdos sobre la gestión de los títulos, de las distintas maneras en que cada uno entendía la palabra familia. Cuando la duquesa vivía, ella había sido el centro, la fuerza que los mantenía unidos a pesar de las diferencias. Su carácter vital, su cariño incondicional y su autoridad habían logrado lo que ahora parecía imposible: mantenerlos en la misma mesa sin que el orgullo hablara más alto que el afecto. Pero sin ella, cada uno había tomado su propio rumbo. Cayetano fue el primero en rebelarse contra esa rigidez. Siempre fue el más emocional, el que hablaba sin calcular, el que decía lo que pensaba aunque incomodara. Esa honestidad, a veces incómoda, lo había enfrentado con Fernando más de una vez. En sus memorias, en entrevistas, en conversaciones privadas que luego trascendieron, había expresado abiertamente sus diferencias con la forma en que se administraba la herencia familiar. Muchos en la aristocracia lo consideraban un valiente, otros un imprudente. Lo cierto es que su sinceridad había dejado heridas que, al llegar la boda, aún no estaban cerradas. Y sin embargo, pese a todo, Cayetano quiso que sus hermanos estuvieran allí. No por obligación, sino por deseo genuino. Había imaginado un reencuentro cálido, una mesa donde pudieran reírse del pasado, brindar por la vida, por la memoria de su madre. Pero el peso de los años y las palabras dichas, y las que nunca se dijeron, se interpuso entre ellos. Por eso aquel gesto, ese detalle tan mínimo, cobró tanto valor. Fue la materialización de todo lo que no se habían atrevido a decirse. La prensa, como siempre, amplificó el eco. Se publicaron análisis, columnas y teorías. Algunos periodistas, con fuentes cercanas a la familia, aseguraron que Cayetano había sentido una gran decepción. Otros hablaban de una reconciliación discreta pero real. Nadie sabía con certeza lo que había pasado detrás de los muros del palacio aquella noche,
pero lo cierto es que las imágenes hablaban por sí solas. En una de ellas, tomada casi al final de la celebración, se veía a Cayetano de pie, con una copa en la mano, mirando en dirección a la mesa de sus hermanos, que ya se habían retirado discretamente. En su rostro había una mezcla de serenidad y resignación. Esa fotografía, publicada días después, se convirtió en un símbolo. Mientras tanto, su esposa intentaba animarlo. Le recordaba que aquella boda no debía ser empañada por nada ni por nadie. «Hiciste lo correcto», le decía. «Los que tenían que venir, vinieron. Los que tenían que estar, estuvieron. Lo demás no importa». Pero para él sí importaba. Cayetano había crecido en una familia donde la lealtad y el honor eran valores sagrados, y verlos diluirse entre protocolos y silencios le dolía más que cualquier disputa económica. Pasaron las semanas y poco a poco los ecos mediáticos se fueron apagando. Sin embargo, entre los círculos cercanos, la historia seguía viva. Se comentaba que Eugenia había sentido que su hermano se había distanciado emocionalmente desde la publicación de su libro, en el que hablaba sin tapujos de su infancia, de su relación con la madre y de las tensiones entre hermanos. Fernando, en cambio, lo veía como una traición. «Hay cosas que deben quedarse dentro de casa», habría dicho en más de una ocasión. El destino, sin embargo, parece tener su propio sentido del humor. Meses después, en un evento benéfico en Madrid, coincidieron de nuevo. Esta vez, las cámaras captaron algo diferente, un saludo más cálido, un abrazo fugaz, pero real. Los periodistas lo interpretaron como una señal de paz. Lo cierto es que detrás de ese gesto había una conversación pendiente. Cayetano se acercó a Fernando, le tendió la mano y le dijo, con su voz pausada pero firme: «No quiero más distancia entre nosotros. Somos hermanos, nos guste o no». Fernando asintió, quizá sin saber muy bien qué responder. Fue un momento breve, sin discursos, sin testigos cercanos, pero que dejó una sensación de alivio. Sin embargo, la verdadera reconciliación seguía siendo esquiva. Los años, las responsabilidades y los resentimientos pesaban demasiado. Eugenia, por su parte, mantenía contacto con ambos, intentando ser ese puente que tantas veces se rompía. Pero lo que el público no sabía era que, en la intimidad, ella también guardaba heridas. No soportaba ver cómo el apellido que su madre había llevado con orgullo se convertía en sinónimo de disputas internas. A pesar de todo, la figura de Cayetano comenzó a transformarse a ojos del público. Muchos lo veían ahora como un hombre sereno, más maduro, consciente de sus errores pero también de su verdad. Su historia familiar, con todas sus luces y sombras, lo había humanizado. En entrevistas posteriores, habló de su boda sin resentimiento, aunque con un dejo de melancolía. «Las familias son complejas», dijo en una de ellas, «y la nuestra más que ninguna. Pero sigo creyendo en el cariño, aunque esté lleno de silencios». El detalle de aquella boda, ese gesto, esa mirada esquiva, siguió siendo recordado como un símbolo. En el fondo, representaba algo universal, la dificultad de las familias para reconciliarse, incluso cuando el amor sigue ahí, escondido bajo capas de orgullo. Quizás por eso el tema no dejó de aparecer en tertulias y reportajes. Porque detrás de los títulos nobiliarios y los palacios, lo que se vio fue algo profundamente humano. Con el paso del tiempo, incluso Fernando reconoció, en un círculo muy reducido, que había sido demasiado frío aquel día. No era el momento para distancias, admitió, pero a veces uno no sabe cómo romper ciertos muros. Esa confesión, aunque nunca se hizo pública, fue el principio de un cambio. No de una reconciliación perfecta, pero sí de una aceptación más madura. Cada uno siguió con su vida, pero la herida comenzó a cicatrizar lentamente. En una Navidad posterior, los hermanos volvieron a reunirse en Dueñas, en una cena privada. No había cámaras, ni periodistas, ni comunicados. Solo ellos,
sentados alrededor de una mesa que olía a pasado y a memoria. Alguien, quizás Eugenia, propuso un brindis por su madre. Por ella, dijo Cayetano, levantando la copa, que siempre supo mantenernos juntos. Hubo un silencio largo, cargado de emoción, y por un instante los viejos rencores parecieron diluirse. Fue un momento frágil, pero real. Esa noche, al marcharse, Cayetano caminó solo por los jardines de Dueñas, recordando la voz de su madre, su risa, su forma de hablarles con ternura incluso cuando los regañaba. Entendió entonces que, tal vez, lo que había pasado en su boda no era más que una lección necesaria. Las familias, incluso las más unidas, atraviesan distancias. Y el amor, cuando es verdadero, no siempre se manifiesta en gestos perfectos. A veces se esconde en el intento, en la mirada que no se sostiene, en el abrazo que tarda en llegar. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Cayetano y su esposa se convirtieron en un matrimonio discreto pero estable, alejados de los excesos mediáticos. Su relación con Eugenia se fue fortaleciendo poco a poco, basada en la complicidad que da el recuerdo compartido de una infancia feliz. Con Fernando, en cambio, las cosas siguieron un ritmo más lento, pero ya sin hostilidad. De vez en cuando coincidían en actos benéficos o familiares, se saludaban con afecto medido y hablaban brevemente. No hacía falta más. Años después, cuando un periodista le preguntó a Cayetano qué recordaba de su boda, sonrió con serenidad. Todo. Lo bueno y lo malo. Fue el día en que me di cuenta de que la perfección no existe, ni siquiera en las familias más famosas. Pero también fue el día en que entendí que el cariño no desaparece, solo se transforma. Y añadió, casi en un susurro, aquella mano que no se rozó, ahora sí lo haría. El detalle que nadie vio, o que pocos quisieron entender, no fue sólo una muestra de distancia, sino el reflejo de un amor familiar que necesitaba reencontrarse con el tiempo. Un amor lleno de cicatrices, de silencios y de recuerdos, pero amor al fin y al cabo. Porque al final, detrás de los muros del Palacio de Dueñas, detrás de los títulos y los gestos públicos, lo que late sigue siendo lo mismo que late en cualquier casa, noble o no, la necesidad de sentirse parte, de ser comprendido, de no estar solo. Y quizás eso sea lo que hace que la historia de Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos siga despertando tanto interés. Porque no habla solo de una boda aristocrática, ni de herencias, ni de linajes. Habla de lo más profundo del ser humano, la dificultad de amar sin condiciones y de perdonar sin orgullo. Aquel detalle, una mirada esquiva, una mano que no se rozó, una invitación rechazada, se convirtió en el símbolo de una verdad universal, que incluso las familias más perfectas, detrás de las sonrisas, esconden batallas invisibles que sólo el tiempo puede apaciguar. Y así, entre recuerdos y silencios, la historia continúa. Los Alba siguen siendo lo que siempre fueron, una familia unida por la sangre, separada por los matices y observada por el mundo entero. Pero en los rincones del Palacio de Dueñas aún resuena la música de aquella boda, aún se percibe el perfume de las flores que adornaban el altar y quizás, si se escucha con atención, aún pueda oírse el susurro invisible de la reconciliación que, aunque tardía, siempre encuentra su camino.